La sala de reuniones quedó en silencio mientras el comandante Seal, Jake Racer Thompson, estudiaba las imágenes satelitales en la gran pantalla. El complejo está fortificado, rodeado de sistemas antiaéreos y ubicado en un terreno que imposibilita las operaciones con helicópteros, dijo, negando con la cabeza. Ningún Apache puede alcanzar ese objetivo y sobrevivir. La suboficial mayor, Little Phoenix Anderson, se sentó en silencio en la esquina trasera, escuchando mientras la misión se declaraba demasiado peligrosa para helicópteros. Lo que el comandante no sabía era que Phoenix llevaba semanas estudiando ese mismo complejo, desarrollando un perfil de ataque que le permitiría a su Apache burlar las defensas y eliminar a los 3 generales enemigos reunidos allí. Estaba a punto de demostrar que los objetivos imposibles solo requerían un vuelo imposible. La suboficial mayor, Lily Anderson, tenía 27 años, cabello rubio recogido en un moño ajustado y ojos azules capaces de rastrear múltiples objetivos simultáneamente mientras procesaba datos de vuelo complejos. Medía 1,70 metros, poseía reflejos perfeccionados tras miles de horas en cabinas de Apache y se había ganado su distintivo de llamada Fénix por recuperarse constantemente de situaciones que deberían haber destruido su avión. Llevaba 8 años pilotando helicópteros de ataque Apache A-64, acumulando más de 2.400 horas de vuelo en combate en múltiples despliegues en Afganistán, Siria y otros lugares clasificados. Su precisión con los misiles Elfire era legendaria entre las unidades de aviación del ejército. Ostentaba el récord no oficial de más derribos confirmados con la menor cantidad de misiles utilizados, prueba de su capacidad para aprovechar cada disparo cuando había vidas en juego. Pero nada de su experiencia ni de sus logros importaba a los comandantes Seal que planeaban la operación Cimitarra del Desierto, la misión para eliminar a 3 importantes líderes terroristas que se reunirían en el mismo lugar por primera vez en 2 años. El objetivo era un complejo fortificado ubicado en la región montañosa de Tora Bora, construido sobre formaciones rocosas naturales que proporcionaba tanto ocultamiento como protección contra ataques aéreos. La inteligencia indicaba que el complejo albergaba sofisticados sistemas de misiles tierra-aire, incluyendo misiles portátiles SA-18 de fabricación rusa y 7 sistemas de defensa aérea de corto alcance del cuartel general chino. Pero el verdadero desafío no eran las defensas aéreas, sino el terreno. El complejo se encontraba en un valle estrecho rodeado de picos que se elevaban casi 1.200 metros por encima de la elevación del objetivo. Las rutas de aproximación se limitaban a 2 corredores estrechos, fáciles de defender y con un margen de maniobra mínimo para las aeronaves. Los patrones de viento en el valle eran impredecibles debido a la irregularidad del terreno, y la gran altitud afectaría significativamente el rendimiento de los helicópteros. Lo más crítico era que el complejo se había posicionado para aprovechar las sombras naturales de radar creadas por las montañas circundantes. Cualquier aeronave que se acercara al objetivo volaría a ciegas durante la aproximación final, sin posibilidad de confirmar la ubicación del objetivo ni evaluar las amenazas hasta que estuviera lo suficientemente cerca como para ser atacada por los sistemas defensivos. El comandante Thompson había estado informando sobre los parámetros de la misión durante 30 minutos, explicando por qué el apoyo aéreo convencional era imposible y describiendo las alternativas terrestres que el equipo Seal Alpha tendría que emplear. La ventana de observación del objetivo es extremadamente estrecha, continuó Thompson, señalando las fotografías de inteligencia mostradas en las pantallas de la sala de información. Los 3 objetivos estarán presentes durante aproximadamente 4 horas durante su reunión programada. Después, se dispersarán a ubicaciones separadas, y es posible que no tengamos otra oportunidad como esta en años. Los 3 objetivos se encontraban entre los líderes terroristas más buscados de la región. El general Khaled al-Rashid, responsable de coordinar los ataques que acabaron con la vida de más de 200 miembros de las fuerzas de la coalición. El general Omar Hassan, jefe de operaciones de una red que traficaba armas a múltiples organizaciones terroristas, y el general Yasir Mimmude, coordinador financiero cuyas operaciones de blanqueo de capitales financiaron actividades terroristas en 3 países. Un asalto terrestre es posible, pero extremadamente arriesgado,
explicó Thompson. El complejo está fuertemente fortificado. El terreno favorece a los defensores y la inteligencia sugiere que cuentan con al menos 40 combatientes armados que brindan seguridad. Estimamos un 60% de bajas para cualquier fuerza terrestre que intente asaltar la posición. La mayor Sarah Viper Cole, coordinadora de apoyo aéreo de la misión, ya había descartado las operaciones con helicópteros como imposibles. El terreno imposibilita el vuelo a gran altitud. Las defensas aéreas son demasiado sofisticadas para los helicópteros de ataque tradicionales y la altitud reducirá gravemente el rendimiento de las aeronaves. Ningún helicóptero Apache puede operar eficazmente en esas condiciones. Phoenix había estado escuchando la sesión informativa con creciente frustración. Todas las preocupaciones planteadas por el equipo de planificación eran legítimas, pero todos analizaban el problema desde una perspectiva convencional. Intentaban aplicar tácticas estándar de helicóptero a una situación inusual, lo cual garantizaba el fracaso. Llevaba 3 semanas estudiando el complejo objetivo, desde que inteligencia lo identificó por primera vez como posible punto de encuentro. Mientras otros pilotos lo descartaban como imposible, Phoenix desarrollaba perfiles de ataque que aprovechaban las mismas características del terreno que hacían peligrosas las aproximaciones convencionales. La clave residía en comprender que las sombras naturales de radar y la complejidad del terreno que protegían el complejo también podían utilizarse para enmascarar la aproximación de una aeronave atacante. Los estrechos corredores del valle, que limitaban la maniobrabilidad, podían proporcionar cobertura contra los sistemas de defensa aérea situados en el fondo del valle. Los impredecibles patrones de viento que hacían peligroso volar también podían hacer que la trayectoria de vuelo de una aeronave fuera imposible de predecir para los artilleros defensivos. Pero lo más importante, Phoenix había descubierto algo en las imágenes satelitales que los analistas de inteligencia habían pasado por alto. Existía una tercera ruta de aproximación. Oculto tras una serie de formaciones rocosas naturales en la ladera noroeste del valle, se encontraba un estrecho cañón que aparecía en mapas topográficos, pero que no se había incluido en la planificación de la misión porque parecía demasiado reducido para las operaciones aéreas. Phoenix había estudiado el cañón exhaustivamente, utilizando software de análisis de terreno para modelar la trayectoria de vuelo y determinar si un Apache podría navegar a través del espacio restringido. El cañón apenas era lo suficientemente ancho para operaciones de helicópteros, con paredes que se elevaban 244 metros a ambos lados y múltiples curvas cerradas que requerirían un vuelo preciso. Sin embargo, permitiría que una aeronave se acercara al complejo sin ser detectada, saliendo de su escondite a una distancia donde los misiles Elfire podrían emplearse con máxima eficacia. La aproximación sería peligrosa. Cualquier error en la navegación o el control de la aeronave provocaría una colisión con las paredes del cañón, pero también sería inesperado, lo que le daría a Phoenix el factor sorpresa que podría marcar la diferencia entre el éxito de la misión y la catástrofe. Cuando el comandante Thompson concluyó su informe anunciando que la misión continuaría sin apoyo aéreo, Phoenix tomó una decisión. «Señor», dijo, levantándose de su posición al fondo de la sala de reuniones. «Me gustaría ofrecerme como voluntaria para la misión de apoyo aéreo». La sala quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron para mirar a la piloto que acababa de ofrecerse como voluntaria para una misión que todos los expertos en aviación presentes en la sesión informativa habían declarado imposible. «Jefe Anderson», Thompson dijo con cuidado, «acabamos de pasar 30 minutos explicando por qué las operaciones con helicópteros contra este objetivo no son viables». «Sí, señor. Entiendo los desafíos, pero creo que hay una ruta de aproximación que no se ha considerado». El mayor Cole dio un paso al frente. «Jefe, he revisado todas las posibles aproximaciones a ese complejo. El terreno hace que las operaciones Apache sean suicidas. Señora, con todo respeto, creo que hay una opción que no hemos explorado». Thompson estudió el rostro de Phoenix, intentando determinar si hablaba por experiencia o por exceso de confianza. «Jefe Anderson, explique lo que piensa».
Phoenix se dirigió al frente de la sala de reuniones y señaló las imágenes satelitales que se mostraban en la pantalla. Señor, toda nuestra planificación se ha centrado en estos dos corredores de aproximación principales, ambos fuertemente defendidos y con opciones tácticas limitadas. Usó un puntero láser para trazar una ruta en la imagen satelital. Pero hay una tercera vía de acceso a través de este sistema de cañones en el lado noroeste del valle. El cañón no es lo suficientemente ancho para operaciones aéreas convencionales, pero un Apache puede navegar a través de él con precisión. El coronel Marcus Steele Williams, comandante de la misión, se inclinó hacia adelante. Jefe, ese cañón parece apenas lo suficientemente ancho para un helicóptero. ¿Cuál es su margen de error? Aproximadamente 3,6 metros a cada lado, señor. Es estrecho, pero manejable para un piloto experimentado. Y si encuentra cizalladura del viento o problemas mecánicos mientras está en el cañón, entonces me estrellaré, señor. Pero si lo logro, tendré un tiro limpio al complejo desde una posición donde no esperen un ataque aéreo. Thompson miró a los demás oficiales en la sala. Jefe Anderson, explíquenos su perfil de ataque propuesto. Phoenix se había estado preparando para esta conversación durante semanas. Abrió mapas detallados del terreno en su tableta y los conectó al sistema de visualización de la sala de información. La aproximación comienza aquí, aproximadamente a 40 kilómetros del objetivo. Volaré sobre la Tierra hasta esta cresta usando el enmascaramiento natural del terreno para evitar la detección por los sistemas de alerta temprana. Trazó la ruta en el mapa con el dedo. Desde allí, me adentraré en este sistema de cañones, navegando a través de aproximadamente 15 kilómetros de terreno confinado. Las paredes del cañón proporcionarán ocultación completa tanto del radar como de la detección visual. ¿Qué hay de los sistemas de defensa aérea?, preguntó el mayor Cole. Los SA-18 son sistemas de lanzamiento desde el hombro con alcance y efectividad limitados contra objetivos que se mueven a alta velocidad a través de espacios confinados. El sistema HQ-7 está posicionado para cubrir los principales corredores de aproximación, pero puede atacar objetivos que emergen de este cañón debido al enmascaramiento del terreno. Thompson estudió la ruta propuesta. Jefe, ¿cuál es su nivel de confianza para navegar a través de ese cañón? Hola, señor. He estado practicando vuelo en espacios confinados en un terreno similar y he realizado simulaciones por computadora de esta ruta específica varias veces. Y una vez que estén en posición de ataque, tendré líneas de visión despejadas hacia el edificio principal donde se encontrarán los objetivos. 3 misiles Zephyr disparados en secuencia eliminarán los 3 objetivos simultáneamente. El coronel Williams consideró la propuesta. Jefe Anderson, este vuelo es de muy alto riesgo. Si algo sale mal, no podremos organizar una operación de rescate. Señor, entiendo los riesgos, pero esta podría ser nuestra única oportunidad de eliminar los 3 objetivos en una sola operación. La sala de reuniones permaneció en silencio mientras el personal de mando evaluaba la propuesta de Phoenix. La misión sería peligrosa, pero el beneficio potencial era enorme. Eliminar a los 3 líderes terroristas interrumpiría significativamente las operaciones enemigas y potencialmente evitaría docenas de ataques futuros contra las fuerzas de la coalición. Thompson tomó la decisión. Jefe Anderson, tiene autorización para intentar la misión, pero quiero planes de contingencia detallados para posibles abortos y quiero comunicación constante durante la aproximación. Sí, señor. Y la expresión del jefe Thompson era seria. Si esto no funciona, si no puede atravesar ese cañón o si las defensas son más fuertes de lo previsto, quiero que aborte la misión de inmediato. Estos objetivos no valen la pena perder un Apache y un piloto experimentado. Entendido, señor. La planificación de la misión para la operación Desert Sim se intensificó durante las siguientes 48 horas. Phoenix trabajó con analistas de inteligencia para refinar la identificación de objetivos, se coordinó con especialistas en guerra electrónica para minimizar la detectabilidad de su aeronave y realizó ensayos detallados utilizando sistemas de simulación de vuelo.
También trabajó extensamente con su copiloto artillero, el suboficial Marcus Ghost Rivera, un veterano operador de sistemas de armas Apache con más de 1800 horas de combate y una reputación de combate de precisión a máxima distancia. Ghost, necesito que entienda que esta misión requerirá una precisión milimétrica, explicó Phoenix durante una de sus sesiones de planificación. Tendremos quizás 30 segundos desde que salgamos del cañón hasta que tengamos que disparar misiles. Phoenix, llevo 12 años haciendo esto. Puedo adquirir y atacar 3 objetivos en menos de 20 segundos si me colocas en posición. El desafío no es solo la adquisición de objetivos. Necesitamos asegurarnos de que los 3 objetivos sean eliminados simultáneamente. Si uno de ellos sobrevive al ataque inicial, desaparecerá antes de que podamos reanudar el ataque. Rivera estudió los datos de objetivos en su pantalla. ¿Cuál es la distancia entre los objetivos? Aproximadamente 200 metros. El edificio principal está aquí con 2 estructuras secundarias posicionadas para proporcionar campos de tiro superpuestos para las posiciones defensivas. El tiempo de vuelo de los misiles Elfire a esta distancia es de aproximadamente 8 segundos. Si disparo los 3 misiles en un margen de 4 segundos, impactarán casi simultáneamente. Phoenix asintió. Ese es el plan. Pero solo tenemos una oportunidad. Si fallamos o si los objetivos no están donde dice inteligencia, la misión fracasa. La mañana de la operación, Phoenix realizó su inspección previa al vuelo con el metódico cuidado que la había mantenido con vida durante docenas de misiones de combate. Revisó cada sistema, cada arma, cada componente que pudiera afectar el éxito de la misión o la supervivencia de la aeronave. El Apache A-64 que pilotaría estaba equipado con la aviónica más moderna, incluyendo sistemas avanzados de orientación, contramedidas electrónicas y equipo de comunicación. Pero lo más importante, llevaba 3 misiles AGM-114 Elfire. Armas guiadas de precisión capaces de eliminar objetivos protegidos a distancias de hasta 8 kilómetros. Phoenix, ¿estás listo para esto?, preguntó Rivera mientras completaban las comprobaciones de sistemas. Llevo 3 semanas lista, respondió. Vamos a demostrar que los objetivos imposibles requieren un vuelo imposible. El vuelo hasta el objetivo duró 90 minutos, volando a baja altitud a través de valles y pasos de montaña que le permitían ocultarse de los radares enemigos. Phoenix utilizó todas las técnicas de enmascaramiento del terreno que había aprendido durante sus años de vuelo de combate, manteniéndose por debajo de las crestas y aprovechando las características naturales para evitar ser detectado. Al acercarse al punto de referencia final antes de entrar en el sistema de cañones, Phoenix contactó con el centro de mando de la misión. Control, aquí Phoenix, acercándose al punto alfa. Comenzando la aproximación al cañón en 2 minutos. Phoenix, control. Las condiciones meteorológicas son marginales, con ráfagas de viento reportadas en la zona objetivo. Confirme que desea continuar con la misión. Phoenix revisó su radar meteorológico y los indicadores de viento. Las condiciones eran desafiantes, pero dentro de parámetros aceptables para el tipo de vuelo para el que se estaba entrenando. Control, Phoenix. El tiempo es aceptable. Prosiguiendo con la misión. Recibido, Phoenix. Buena caza. La entrada al cañón era un estrecho espacio entre 2 imponentes formaciones rocosas que parecían imposiblemente pequeñas para un helicóptero tan grande como un Apache. Phoenix redujo la velocidad de aproximación, posicionando cuidadosamente la aeronave para entrar en el espacio confinado. Ghost, vamos a entrar. De ahora en adelante, mantenga silencio de radio a menos que tengamos una emergencia. Recibido. Hagámoslo. Phoenix introdujo el Apache en el cañón con cuidado, sintiendo cómo cambiaba la respuesta de la aeronave a medida que la estela del rotor comenzaba a interactuar con el espacio confinado. Las paredes se elevaban a ambos lados, creando la sensación de volar a través de un túnel natural excavado en roca sólida. El primer desafío llegó en minutos.
Un giro brusco a la izquierda que obligó a Phoenix a ladear la aeronave casi 45 grados mientras mantenía un control preciso de la altitud. Si volaba demasiado alto, los rotores chocarían contra las paredes del cañón. Si volaba demasiado bajo, la aeronave impactaría contra el suelo rocoso. Ejecutó el viraje con la precisión que le otorgaban miles de horas de experiencia, sintiendo como el Apache respondía a sus comandos de control con una mecánica impecable. El segundo desafío consistía en una serie de virajes en S a través de una sección del cañón donde las paredes se estrechaban a menos de 18 metros de distancia. Phoenix tuvo que pilotar la aeronave lateralmente a través de las secciones más estrechas utilizando comandos de control colectivos y cíclicos que requerían una sincronización instantánea y una coordinación perfecta. «Esto es una locura de vuelo», murmuró Rivera por el intercomunicador. «Es un vuelo de martes por la mañana», respondió Phoenix con voz serena a pesar de la intensa concentración que requería navegar por el espacio reducido. Durante 15 minutos, Phoenix condujo el Apache por un terreno que ninguna persona racional intentaría sobrevolar. Utilizó todas las técnicas que había aprendido sobre operaciones en espacios confinados, control de altitud y navegación de precisión. Pero la parte más peligrosa del vuelo aún estaba por llegar. El sistema de cañones terminaba en una formación rocosa natural que ocultó la aeronave hasta el último momento. El Phoenix tendría que dar un giro de 90 grados alrededor de la formación rocosa, adquirir inmediatamente 3 objetivos separados y atacarlos con misiles Elfire antes de que los sistemas defensivos pudieran responder. Ghost. 30 segundos al área del objetivo. ¿Listos? El sistema de adquisición de objetivos está activo. Los misiles Elfire están armados y listos. Estoy rastreando 3 señales de calor en el edificio del objetivo. ¡Excelente! Aquí vamos. El Phoenix arrastró el Apache alrededor de la formación rocosa que lo ocultaba a exactamente 120 nudos, pasando inmediatamente a vuelo estacionario cuando el sistema de objetivos de Rivera fijó las posiciones enemigas. Lo que encontraron fue exactamente lo que la inteligencia había predicho. Un complejo fortificado con 3 edificios separados, posiciones defensivas ocupadas por combatientes armados y 3 objetivos de alto valor cuyas señales de calor eran claramente visibles a través de los sistemas de sensores avanzados del Apache. Adquisición de objetivos completada, anunció Rivera. 3 objetivos confirmados, 3 misiles Elfire listos para el ataque. Disparen todos los misiles, ordenó el Phoenix. Rivera atacó los objetivos en rápida secuencia, lanzando 3 misiles Elfire en un lapso de 6 segundos. Los misiles se dirigían a toda velocidad hacia sus objetivos con la precisión que los convertía en una de las armas aire-tierra más efectivas del mundo. El primer misil impactó en el edificio principal donde el general Al-Asid dirigía la reunión. La explosión fue devastadora, destruyendo por completo la estructura y eliminando a todos los que se encontraban en su interior. El segundo misil impactó en el edificio de comunicaciones donde el general Hassan se coordinaba con sus comandantes de campo. El edificio estalló en llamas al detonar equipo sensible y depósitos de munición por el impacto de precisión. El tercer misil impactó en el búnker de mando donde el general Mimmude revisaba documentos financieros. La estructura reforzada fue penetrada y destruida por la ojiva de carga hueca diseñada específicamente para objetivos blindados. 3 impactos, 3 bajas, confirmó Rivera. Todos los objetivos eliminados, pero su celebración fue prematura. El sonido de los impactos de los misiles había alertado a todas las posiciones defensivas del complejo, y Phoenix pudo ver destellos en las bocas de los cañones provenientes de múltiples puntos mientras los cazas enemigos comenzaban a atacar su aeronave con armas pequeñas y granadas propulsadas por cohetes. Ghost, tenemos que salir de aquí ya. Phoenix arrastró al Apache en un viraje ascendente, aprovechando las mismas características del terreno que habían ocultado su aproximación para enmascarar su escape. Pero el estrecho cañón que les había proporcionado ocultamiento durante la aproximación se convirtió en una trampa potencial. Si las fuerzas enemigas posicionaban cazas a la salida del cañón, el Apache sería vulnerable durante el largo vuelo por terreno estrecho.
Fénix, veo movimiento en la entrada del cañón. Parece que intentan colocar armas antiaéreas para interceptar nuestra ruta de escape. Fénix tomó una decisión táctica que habría parecido imposible para la mayoría de los pilotos. En lugar de intentar escapar por el cañón, arrastró al Apache en un pronunciado ascenso, volando directamente sobre las paredes del cañón a una altitud que lo haría visible para todos los sistemas de defensa aérea de la zona. Fénix, ¿qué haces? Estamos completamente expuestos aquí arriba. Ghost, esperan que intentemos escapar por el cañón. No esperan que lo sobrevolemos. Durante 30 segundos, la silueta del Apache se recortaba contra el cielo matutino, visible para cualquiera con armas antiaéreas y el entrenamiento para usarlas. Pero el cálculo de Fénix resultó correcto. Las fuerzas enemigas habían posicionado sus defensas para cubrir el cañón, no el espacio aéreo sobre él. Para cuando los cazas enemigos reposicionaron sus armas para atacar a la aeronave, Fénix ya había volado más allá de su alcance efectivo, usando la velocidad y maniobrabilidad del Apache para escapar antes de que los sistemas defensivos pudieran rastrear y atacar a su aeronave. Control, aquí Fénix. Misión cumplida. 3 objetivos eliminados. Aeronave intacta. Regresando a la base. Control de Fénix. Trabajo excepcional. Confirmado. Los 3 objetivos destruidos. Impactos directos confirmados en todos los edificios objetivo con eliminaciones confirmadas. El vuelo de regreso a la base fue rutinario comparado con la misión en sí, pero Fénix aprovechó el tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Había logrado algo que todos los expertos en aviación habían declarado imposible, usando técnicas de vuelo que llevaron tanto a su aeronave como a sus habilidades a sus límites absolutos. Más importante aún, había eliminado a 3 de los líderes terroristas más peligrosos de la región, previniendo potencialmente docenas de futuros ataques y salvando innumerables vidas de la coalición. Cuando Fénix aterrizó de nuevo en la base, la recibieron el comandante Thompson, el coronel Williams y un grupo de personal que había estado supervisando la misión desde el centro de mando. Jefe Anderson, dijo Thompson al descender de la aeronave. Ese fue el vuelo más increíble que he presenciado. Acabas de demostrar que los objetivos imposibles realmente requieren un vuelo imposible. Señor, fue un trabajo en equipo. La adquisición de objetivos y el uso de misiles del Ghost fueron impecables. Rivera salió del avión con una sonrisa de oreja a oreja. Fénix, ese vuelo en el cañón fue una locura. Nunca había visto nada igual. El coronel Williams se acercó con una expresión de asombro y respeto. Jefe Anderson, te debo una disculpa. Cuando te ofreciste voluntario para esta misión, pensé que estabas demasiado confiado o loco. Ahora me doy cuenta de que eres excepcionalmente hábil. Fénix se quitó el casco y se sacudió el pelo rubio. Señor, probablemente soy un poco de ambos, pero la misión requería a alguien dispuesto a intentar operaciones de vuelo que nadie más intentaría. El informe de la misión reveló la magnitud del logro de Fénix. Había navegado con éxito 15 kilómetros de terreno estrecho en el cañón, emergió en la posición perfecta para el ataque al objetivo, eliminó 3 objetivos de alto valor simultáneamente y escapó de un espacio aéreo fuertemente defendido utilizando métodos no convencionales. Tácticas nunca antes intentadas. Pero aún más importante, el análisis de inteligencia confirmó que los 3 líderes terroristas habían muerto en los ataques con misiles. La red que habían estado construyendo fue efectivamente decapitada y sus ataques planeados contra las fuerzas de la coalición fueron frustrados. Fénix, el comandante Thompson, dijo durante el informe oficial, su misión de hoy probablemente ha salvado más vidas estadounidenses que cualquier ataque aéreo en los últimos 5 años. Señor, solo estaba haciendo mi trabajo. No, usted hizo mucho más que eso. Encontró la manera de cumplir una misión que todos los demás consideraban imposible. Ese tipo de innovación táctica es justo lo que necesitamos en esta lucha. 6 meses después, Fénix fue ascendida a suboficial jefe 4 y se le asignó la dirección del recién creado programa de entrenamiento de ataque de precisión,
donde enseñaría a otros pilotos de Apache las técnicas de vuelo no convencionales que había desarrollado. Su primera clase incluyó a 12 pilotos de combate experimentados que se ofrecieron como voluntarios para aprender lo que llamaban vuelo Fénix, la capacidad de operar helicópteros de ataque en terrenos y condiciones que, según la opinión general, eran imposibles para los helicópteros. Lo más importante que deben entender, explicó Fénix a sus alumnos durante su primera clase, es que las misiones imposibles suelen requerir abandonar el pensamiento convencional. Todas las reglas que han aprendido sobre operaciones de helicópteros se desarrollaron para situaciones normales. Cuando se enfrentan a situaciones anormales, deben estar dispuestos a desarrollar soluciones anormales. Mostró imágenes satelitales del cañón que había sobrevolado durante la Operación Cimitarra del Desierto. Esta misión tuvo éxito porque dejamos de pensar en lo que los helicópteros no podían hacer y comenzamos a pensar en lo que este helicóptero específico podía hacer en estas condiciones específicas. Uno de sus alumnos, un veterano piloto de Apache con más de 1000 horas de combate, levantó la mano. Señora, ¿cómo se calcula el riesgo aceptable cuando se intentan operaciones que nunca antes se han intentado? Fénix consideró la pregunta. Capitán, el riesgo aceptable se determina por lo que se intenta lograr. Si 3 líderes terroristas hubieran escapado de esa reunión, habrían coordinado ataques que podrían haber matado a cientos de miembros de la coalición. Arriesgar una aeronave y 2 tripulantes para evitar ese resultado fue absolutamente aceptable. Pero, ¿cómo se sabe cuando se está cruzando la línea entre el riesgo aceptable y la misión suicida? Experiencia, entrenamiento y una evaluación honesta de sus capacidades. Sabía que podía superar ese obstáculo porque llevaba años practicando operaciones similares. Sabía que mi avión podía manejar la misión porque entendía su capacidad de rendimiento. Sabía que mi operador de sistemas de armas podía disparar porque habíamos entrenado juntos extensamente. Fénix pasó a la siguiente diapositiva que mostraba los datos de objetivos de la misión. Pero lo más importante, sabía que si no intentaba la misión, esos 3 objetivos escaparían y seguirían matando a militares estadounidenses. Eso hacía que el riesgo no solo fuera aceptable, sino necesario. El programa de entrenamiento de ataque de precisión que desarrolló Fénix se convirtió en el estándar para las operaciones Apache no convencionales en todo el ejército. Sus técnicas fueron adoptadas por las unidades de aviación de operaciones especiales y sus métodos de planificación de misiones se incorporaron al currículo de la Escuela de Aviación del Ejército. Pero la contribución más significativa de Fénix fue demostrar que las limitaciones que se imponían a las capacidades de las aeronaves a menudo eran limitaciones de imaginación, más que limitaciones tecnológicas. Cada avión tiene un margen de maniobra, les decía a sus alumnos. Pero ese margen suele ser mucho mayor del que la mayoría de los pilotos llegan a explorar. La diferencia entre buenos pilotos y pilotos excepcionales reside en la disposición a descubrir lo que su aeronave realmente puede hacer cuando la misión lo requiere. 3 años después de la Operación Cimitarra del Desierto, Fénix fue seleccionada para liderar el desarrollo de tácticas de helicópteros de ataque de nueva generación para operaciones en terrenos complejos. Su investigación se centró en el uso de las características naturales del terreno para proporcionar ocultación y ventaja táctica a las aeronaves que operan en entornos fuertemente defendidos. Su trabajo dio como resultado la publicación de Operaciones de Aviación con Enmascaramiento del Terreno, un manual táctico que se convirtió en lectura obligatoria para pilotos militares de todo el mundo y que cambió fundamentalmente el uso de los helicópteros de ataque en operaciones de combate. Pero para Fénix, el resultado más satisfactorio de su carrera no fue el reconocimiento ni las oportunidades de ascenso. Fue saber que a los 3 líderes terroristas que había eliminado durante la Operación Cimitarra del Desierto se les había impedido llevar a cabo ataques que, según estimaciones de los analistas de inteligencia, habrían matado a más de 300 miembros de la coalición. Cada misión imposible que logramos, les decía a los nuevos pilotos, salva vidas que se habrían perdido si hubiéramos aceptado que la misión era imposible. Por eso superamos los límites de lo que las aeronaves pueden hacer. No por el desafío,
sino por quienes cuentan con nosotros para encontrar la solución cuando todos dicen que no la hay. Porque a veces la diferencia entre el éxito de una misión y un fracaso catastrófico no residía en un mejor equipo ni en una superioridad numérica. A veces bastaba con un piloto dispuesto a atravesar un cañón que todos consideraban demasiado estrecho, a intentar una aproximación que todos consideraban demasiado peligrosa y a realizar disparos que todos consideraban imposibles. Y a veces, cuando había vidas en juego y las soluciones convencionales habían fracasado, el vuelo imposible era justo lo que la misión requería. Phoenix había demostrado que los helicópteros Apache podían operar en terrenos que todos consideraban imposibles para los helicópteros. Había demostrado que se podían realizar ataques de precisión contra objetivos que todos consideraban inalcanzables para las armas lanzadas desde helicópteros. Y lo más importante, había demostrado que la frase, "ningún Apache puede alcanzar ese objetivo", solía ser solo otra forma de decir que nadie había descubierto aún cómo alcanzarlo. Porque en un mundo donde los enemigos se escondían en lugares que creían a salvo de los ataques aéreos, tener pilotos dispuestos a demostrarles que se equivocaban era a menudo la diferencia entre la victoria y la derrota. Y precisamente por eso el ejército necesitaba pilotos como Phoenix. No solo para volar las misiones posibles, sino para hacer posibles las misiones que todos decían que no se podían realizar. Gracias por ver el video. Si te gusta, suscríbete para ver más historias increíbles como esta.